En un mundo donde el éxito parece medirse por títulos, trajes caros y oficinas con vista panorámica, hay historias que demuestran que el verdadero valor no se encuentra en un diploma, sino en la mente y el corazón de quien nunca se rinde. Esta es la historia de Lucía, una joven sin estudios que trabajaba como limpiadora en una gran empresa. Todos la ignoraban, excepto cuando el arrogante dueño, Alejandro Montalbán, decidía usarla como blanco de sus burlas. «Estás perdiendo el tiempo aquí, muchacha. Gente como tú nunca llega lejos». Esas fueron las palabras que la marcaron, pero lo que Alejandro no sabía era que, desde las sombras, Lucía observaba, aprendía y soñaba. Hasta que un día, una decisión inesperada cambiaría su destino dentro de la misma empresa donde fue humillada. Quédate hasta el final, porque lo que ella descubre lo cambiará todo. El sonido constante de los teclados y el zumbido lejano de las impresoras formaban una sinfonía monótona dentro de las oficinas de Montalbán Corporativo, una de las empresas de consultoría más poderosas de Latinoamérica. Era lunes, y como cada lunes, el ambiente olía a café caro, perfume de ejecutivos y prisa contenida. Entre los pasillos relucientes, una figura pasaba casi desapercibida. Lucía Morales, 23 años, uniforme azul marino, cabello recogido en una coleta simple y unas manos marcadas por el trabajo. En su carrito de limpieza llevaba productos, trapos y un viejo cuaderno de tapas gastadas que siempre mantenía escondido bajo las toallas. Ese cuaderno era su pequeño tesoro. Nadie en la empresa sabía que, cuando terminaba su turno, Lucía se sentaba en una esquina del comedor vacío para copiar fórmulas, palabras y frases que escuchaba al pasar entre las oficinas de los analistas financieros. Aprendía en silencio, observando cómo los demás hacían lo que ella soñaba hacer algún día. No había podido estudiar. La vida no le había dado ese lujo. Su madre, enferma desde que Lucía era adolescente, dependía de los pocos pesos que ella ganaba. Pero dentro de Lucía había una determinación que no conocía rendición. Y aunque todos la veían como la chica que limpia escritorios, en su mente crecía un mapa invisible, un plan que ni ella misma sabía a dónde la llevaría. Aquel lunes, mientras cambiaba el agua del balde, escuchó voces provenientes de la sala de juntas principal. Las puertas de cristal estaban entreabiertas y adentro los directivos discutían un proyecto que parecía importante. Lucía reconoció una de las voces. Alejandro Montalbán, el dueño de la empresa, un hombre de 40 años, impecable, con traje italiano, mirada cortante y una reputación tan sólida como su ego. «Esto es inaceptable», decía él, golpeando la mesa con una pluma de plata. «¿3 meses y todavía no tenemos resultados? Si esto sigue así, cerraré el departamento completo». Lucía no pudo evitar asomarse apenas unos centímetros. Los analistas bajaban la cabeza mientras Montalbán caminaba entre ellos como un general en medio del campo de batalla. Fue entonces cuando la vio, una simple empleada con un trapo en la mano, parada fuera de la sala. «¿Qué miras tú?», preguntó con tono sarcástico, alzando una ceja. Lucía se sobresaltó. «Perdón, señor, yo solo estaba limpiando». «Claro, limpiando», repitió él, con una sonrisa ladeada. «Tal vez deberías limpiar también tus aspiraciones. Este no es lugar para soñadores, muchacha». Hubo una risa general, disimulada pero real. Algunos empleados bajaron la vista avergonzados. Lucía sintió cómo el calor subía por su cuello. «Sigue trabajando, no pierdas el tiempo aquí», añadió Alejandro antes de volver a su reunión. «La gente como tú nunca cambia su destino». Las palabras le dolieron más de lo que quiso admitir. En silencio, siguió con su rutina, pero dentro de ella algo se rompió, o quizás algo se encendió. Esa noche, mientras el edificio quedaba vacío, Lucía volvió a la sala de descanso. Se sentó en la mesa más alejada y abrió su cuaderno. Reescribió las frases que había alcanzado a escuchar durante la mañana. Proyección trimestral. Índice de crecimiento. Margen de ganancia neta. No sabía bien qué significaban, pero los repetía como mantras, decidida a comprenderlos algún día.
El guardia del turno nocturno, don Ernesto, un hombre mayor con alma de filósofo, la miró con ternura. «Otra vez estudiando, niña. ¿No te cansas?» «No, don Ernesto, quiero entender cómo funciona todo esto». «¿Para qué?», preguntó él sonriendo. «Nadie aquí te va a dejar subir». Lucía levantó la mirada. «Entonces subiré sola». El viejo guardia asintió con una mezcla de respeto y compasión. Había visto pasar a cientos de empleados, pero pocos con esa mirada de fuego. Durante semanas, Lucía mantuvo esa rutina. Limpiaba durante el día y aprendía durante la noche. Se colaba discretamente en las reuniones, escuchando fragmentos de conversaciones sobre inversiones, fusiones y estrategias de mercado. Empezó a usar su celular viejo para grabar palabras desconocidas y luego buscarlas en Internet desde los computadores del vestíbulo. A veces algunos empleados la miraban con desprecio. «¿Por qué sigues anotando cosas, Lucía?», le dijo un día Camila, la recepcionista. «Nadie te va a dar un puesto de oficina». Lucía solo sonrió. «Tal vez no hoy. Sin embargo, la vida tiene una manera extraña de preparar los giros más inesperados». Un jueves por la mañana, mientras limpiaba el despacho del director financiero, vio sobre el escritorio un informe con las páginas desordenadas. En la portada decía: «Proyección de rentabilidad. Proyecto Atlas». Lucía no podía tocarlo. Lo sabía, pero su curiosidad pudo más. Le bastó una ojeada para notar algo extraño. Una cifra subrayada no cuadraba con la columna de resultados. No tenía conocimientos avanzados, pero su instinto, afinado por horas de observación, le dijo que algo estaba mal. Esa noche volvió a revisar sus apuntes y trató de replicar el cálculo con una pequeña hoja de papel. Pasó horas intentando entender por qué el número no coincidía. Cuando finalmente lo descubrió, su corazón se aceleró. Era un error en la fórmula, uno que podía costarle millones a la empresa. Lucía dudó. ¿Qué podía hacer? Si lo contaba, nadie la creería. Si lo callaba, se sentiría cómplice. Finalmente tomó una decisión. A la mañana siguiente, esperó a que Montalbán llegara. Lo interceptó en el pasillo con las manos temblorosas pero la voz firme. «Señor Montalbán». «Disculpe, necesito hablar con usted». Él la miró apenas sin detener el paso. «No tengo tiempo, señorita». «Es sobre el informe del proyecto Atlas». Eso lo detuvo. «¿Qué sabes tú de eso?», preguntó con un tono helado. «Vi un error», dijo Lucía rápidamente. «La proyección del segundo trimestre tiene una suma incorrecta en la hoja 3. Si lo corrigen, el margen real no es del 45%, sino del 28%. Hubo un silencio incómodo. Montalbán la observó como si intentara descifrar si hablaba en serio o simplemente deliraba. «¿Y tú cómo sabes eso?», preguntó finalmente. «Escuchando», respondió ella, «y aprendiendo». El director financiero que justo pasaba escuchó la conversación. Se llevó el informe al instante para verificar. Minutos después regresó, pálido. «Tiene razón», dijo con voz tensa. «La proyección está mal. Si no lo detectábamos, hubiéramos firmado un acuerdo con pérdidas enormes». Montalbán la miró sin decir palabra. Todos en el pasillo se habían detenido. La chica que limpiaba los pisos acababa de salvar a la empresa de un error millonario. «¿Cómo supiste esto?», insistió él. «Solo observé», repitió Lucía, bajando la mirada. «No quise causar problemas». Durante unos segundos, el millonario no supo qué responder. Luego, con voz fría, dijo: «Te citaré en mi oficina mañana a las 9». Esa noche, Lucía no pudo dormir. Tenía miedo. Tal vez había cruzado una línea y sería despedida, o tal vez su vida estaba a punto de cambiar. A la mañana siguiente, entró en la oficina del dueño con el corazón latiendo en su garganta. Alejandro Montalbán estaba sentado detrás de su escritorio de vidrio, mirando un dossier. «Lucía Morales», leyó en voz alta, «empleada de mantenimiento, 4 años en la empresa, sin estudios universitarios. ¿Por qué hiciste eso?». «Porque era lo correcto», respondió ella.
¿Sabes que podrías haber sido despedida por revisar documentos confidenciales? Sí, señor. Y aún así lo hiciste. Lucía asintió. Alejandro dejó el dossier sobre la mesa y la miró directamente. Eres valiente, dijo finalmente, y muy observadora. Hubo una pausa. Quiero hacerte una prueba. Sus palabras la tomaron por sorpresa. Mañana, a las 10, preséntate en la sala de juntas. Serás parte del equipo que analizará el nuevo proyecto piloto. Lucía no podía creer lo que escuchaba. ¿Yo? Pero no tengo estudios. Tampoco los tenía mi padre cuando empezó esta empresa, respondió él con tono grave. No siempre los títulos miden la inteligencia. Esa tarde, mientras regresaba a casa, la ciudad le pareció diferente. Las luces de los autos, el murmullo de las calles, todo parecía brillar con una energía nueva. Lucía caminaba con paso ligero, sin saber exactamente hacia dónde la llevaría el destino, pero por primera vez no tenía miedo. El viernes amaneció con un cielo gris, pero dentro de ella brillaba un sol imposible. Se presentó puntual en la sala de juntas. Había hombres con trajes elegantes, mujeres con portátiles abiertos, gráficos en las pantallas, y entre ellos una joven con uniforme azul, sosteniendo su cuaderno viejo. Montalbán la observó desde la cabecera de la mesa. «Señores, hoy tendremos una perspectiva distinta», anunció. «Quiero que escuchen a alguien que ve las cosas desde otro ángulo». Lucía tragó saliva y dio un paso al frente. El silencio era absoluto. «He estado observando cómo trabajamos», comenzó con voz temblorosa pero segura. «Y creo que muchas veces olvidamos lo esencial, mirar más allá de los números. Hay oportunidades que no están en los reportes, sino en las personas». Algunos se miraron entre sí, incrédulos, pero Montalbán no apartaba la vista de ella. En sus ojos había algo que no estaba allí la primera vez que la vio: respeto. Lucía continuó explicando una idea sencilla sobre cómo mejorar la comunicación entre los departamentos. Nada técnico, solo sentido común, pero dicho con una claridad que hizo que varios analistas tomaran nota. Cuando terminó, el silencio se transformó en aplausos, no de cortesía, sino de reconocimiento. Y Alejandro Montalbán, el hombre que una vez la había humillado, solo dijo una frase: «Bienvenida al equipo, señorita Morales». Lucía sonrió. No era un ascenso todavía, pero era el primer paso, y mientras salía de la sala con el corazón desbordando gratitud, comprendió que el destino no se cambia con suerte, se cambia con coraje. Y aquel día, sin saberlo, había empezado a escribir la historia que transformaría no solo su vida, sino también la de todos los que la subestimaron. Los días siguientes fueron como un torbellino para Lucía. La noticia de que la chica de limpieza había sido invitada a participar en una reunión ejecutiva se extendió por toda la empresa como fuego en papel seco. Los murmullos la perseguían por los pasillos, algunos cargados de admiración, otros de burla. Seguro fue un golpe de suerte. Debe haberle caído bien al jefe. Ya veremos cuánto dura ahí. Lucía los escuchaba todos sin responder. Caminaba con paso tranquilo, con el mismo uniforme azul y la misma coleta sencilla, pero dentro de ella algo había cambiado. Ya no se sentía invisible. Su primer día en el nuevo rol fue caótico. Le asignaron un escritorio pequeño en la esquina del departamento de análisis, frente a una ventana que daba al estacionamiento. No tenía computadora asignada aún, solo su viejo cuaderno, una libreta nueva y una silla demasiado grande para su cuerpo. Aún así, se sentó derecha, respiró hondo y sonrió. A media mañana se le acercó Camila, la recepcionista, fingiendo simpatía. «Lucía, vaya sorpresa verte aquí», dijo con voz dulce pero mirada ácida. «¿Y qué haces exactamente? ¿Todavía limpias escritorios o ahora los observas?» Lucía sonrió con calma. «Aprendo, Camila, eso hago. Aprendo». La otra rió suavemente, sin responder. Pero detrás de esa sonrisa había algo más que sarcasmo. Había miedo. Porque si Lucía podía subir sin estudios, ¿qué significaba eso para los demás que llevaban años esperando una oportunidad?
A mediodía, Lucía fue llamada al despacho de Elena Paredes, jefa del departamento financiero. Una mujer elegante, calculadora, que llevaba más de 15 años en la empresa y que conocía cada movimiento de Montalbán. «Así que tú eres la famosa Lucía Morales», dijo Elena sin levantar la vista de su pantalla. «Sí, señora», respondió Lucía con respeto. «He leído el informe del error que descubriste. Impresionante, aunque un tanto imprudente». Lucía no supo si eso era un elogio o una crítica. «Gracias, solo quería ayudar». Elena cerró su laptop lentamente y la miró. «En esta empresa, la ayuda no siempre se recompensa. Aquí los errores se pagan caros, incluso cuando no son tuyos». Se inclinó hacia ella. «Consejo, mantente callada, aprende lo que puedas y no intentes brillar demasiado. La gente aquí no soporta las luces nuevas». Lucía asintió, no por miedo, sino porque entendía. Había entrado en un mundo donde la competencia era silenciosa y mortal. Al salir de la oficina, respiró profundamente. Su instinto le decía que debía avanzar con prudencia, pero su corazón ardía con una mezcla de emoción y coraje. A la mañana siguiente, Montalbán la citó nuevamente. La encontró en el pasillo, revisando unos documentos que alguien había dejado sobre la fotocopiadora. «Siempre tan curiosa», dijo él con una media sonrisa. «Solo trato de entender, señor», respondió. «Eso me gusta. Ven, te presentaré al resto del equipo». Entraron a la sala de conferencias, donde un grupo de ejecutivos revisaba un nuevo proyecto, una expansión internacional hacia Chile y Colombia. «Señores», anunció Montalbán, «esta es Lucía Morales. Colaborará en el análisis de proyecciones y revisará reportes antes de presentarlos». Hubo un murmullo leve. Nadie sabía cómo reaccionar. Una de las analistas, Verónica, de unos 30 años, levantó la mano. «¿Revisará reportes? ¿Ella? ¿Con qué formación?» «Con la formación de la vida», respondió él con voz firme, «y con un ojo que detectó lo que ustedes pasaron por alto». El silencio que siguió fue incómodo. Lucía sintió todas las miradas sobre ella, algunas de asombro, otras de desprecio. Pero Alejandro no parecía dispuesto a retractarse. «Confío en su criterio», miró a Lucía. «Comienza revisando los balances del último trimestre. Si encuentras inconsistencias, las discutiremos mañana». Cuando la reunión terminó, varios empleados salieron sin mirarla. Otros la observaban con curiosidad. Verónica, la analista que había protestado, se acercó a ella. «No te ofendas, Lucía», dijo en voz baja, «pero este no es un lugar fácil. Aquí todos luchamos por mantener nuestros puestos. Si llegas a encontrar algo, piénsalo 2 veces antes de decirlo. A veces es mejor callar». Lucía la miró a los ojos. «Gracias por el consejo, pero no vine aquí para callar». Esa noche se llevó los balances a casa. Pasó horas revisando cifras, anotando en su cuaderno, comparando columnas. No entendía todo, pero cada línea era un desafío, un rompecabezas. A las 3 de la mañana descubrió algo. Una transferencia irregular a una cuenta corporativa de otra filial. La cantidad no era grande, pero repetida varias veces durante meses. Algo no cuadraba. Al día siguiente llegó temprano. Esperó hasta tener la oportunidad de hablar con Montalbán. «Señor», dijo cuando él salía de su despacho, «encontré algo en los balances». Él se detuvo, intrigado. «¿Otra vez?», bromeó cruzándose de brazos. «No sé si es importante, pero hay movimientos que parecen duplicados en los informes de gastos operativos». Alejandro frunció el ceño. «¿Duplicados? ¿Dónde?». Lucía le mostró los documentos. Él los examinó con rapidez. Su expresión cambió. «Esto no es un error contable», murmuró. «Es una maniobra deliberada». Llamó de inmediato a Elena, la jefa del área. Ella llegó al despacho con una sonrisa profesional que se desvaneció apenas vio los papeles. «¿Qué significa esto?», preguntó él con frialdad. «Debe haber un malentendido», respondió ella tensa. «Explícalo, entonces». Pero no hubo explicación convincente. Montalbán ordenó una auditoría interna. En menos de 48 horas, descubrieron que alguien del departamento había estado desviando fondos a una cuenta fantasma. Elena fue suspendida.
La noticia se expandió como un terremoto, y en el centro de ese sismo estaba Lucía. Aquella tarde, Alejandro la llamó a su oficina. Ella entró nerviosa, temiendo que tal vez su descubrimiento hubiera traído más problemas que soluciones. «Siéntate, Lucía», dijo él con voz tranquila. «¿Hice algo mal?», preguntó ella. «Al contrario, hiciste lo que nadie más se atrevió». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. «Durante años he dirigido esta empresa creyendo que el talento se mide por diplomas, currículums y trajes. Pero tú», la miró, «tú me estás demostrando lo contrario». Lucía se sonrojó, bajando la mirada. «No hice nada extraordinario, señor. Solo observé». «Eso es precisamente lo extraordinario», pausó. «Quiero ofrecerte algo». Lucía lo miró, confundida. «¿Qué cosa?» «Un puesto fijo en el departamento de análisis y acceso a los cursos internos de formación. No puedo darte un título, pero sí la oportunidad de ganarte uno». Por un momento, Lucía no supo qué decir. Era más de lo que había soñado. «¿Está seguro, señor Montalbán?» «Más que nunca». Sonrió ligeramente. «Y otra cosa, deja de llamarme señor. Alejandro está bien». Aquella frase tan simple la conmovió más de lo que esperaba. Por primera vez, el hombre que la había humillado le hablaba con respeto, incluso con calidez. Durante las semanas siguientes, Lucía se convirtió en una pieza clave del equipo. No tenía la técnica de los demás, pero poseía algo que ningún curso enseñaba: intuición. Su habilidad para detectar patrones y errores la hacía invaluable. Montalbán la observaba en silencio, intrigado. Había algo en ella que lo desarmaba. No era solo su talento, era su forma de mirar las cosas con humildad y convicción. Le recordaba algo que él había perdido hacía años: la pasión por aprender. Un viernes al final del día la llamó a su despacho. «Lucía, quiero que me acompañes mañana a una presentación con inversionistas». «¿Yo?», preguntó incrédula. «No creo que deba». «Quiero que estés ahí. Has visto ángulos que mi equipo pasó por alto». «Necesito esa mirada tuya». Lucía aceptó, aunque el miedo le apretaba el estómago. Esa noche no durmió. No tenía ropa formal, no sabía cómo comportarse en una reunión de ese nivel. Terminó usando un vestido sencillo y una chaqueta prestada por su vecina. La reunión fue en el piso 40 de un edificio con vista panorámica. Lucía se sintió pequeña, pero cuando los inversionistas comenzaron a hablar, algo cambió. Entendió más de lo que imaginaba. Y cuando uno de ellos cuestionó una cifra del proyecto, Lucía levantó la mano tímidamente. «Disculpen», dijo, «pero creo que ese cálculo no considera el margen de impuestos locales. Si se corrige, el rendimiento neto sería menor pero más realista». Hubo un silencio. Alejandro la miró sorprendido, luego sonrió. «Tiene razón», confirmó. La reunión terminó con aplausos. Los inversionistas quedaron impresionados, y Alejandro también. Al salir en el elevador, la miró con una mezcla de orgullo y curiosidad. «¿Dónde aprendiste eso?» «Escuchando», respondió ella sonriendo. «Deberías patentar ese método». Ambos rieron suavemente. Pero en esa risa había algo más. Un vínculo que comenzaba a formarse, discreto pero profundo. A partir de ese día, Alejandro empezó a buscar su opinión en proyectos importantes. Las comidas de trabajo se convirtieron en conversaciones personales. Hablaban de libros, de sueños, de la vida antes del éxito. Lucía le contaba sobre su madre, sobre cómo aprendió a no rendirse. Alejandro, en cambio, hablaba de su padre, del peso de haber heredado una empresa y de la soledad que conllevaba el poder. Una tarde, cuando el sol entraba por las ventanas doradas del despacho, él le dijo en voz baja: «Cuando te conocí, creí que estabas perdiendo el tiempo aquí». Lucía lo miró con serenidad. «¿Y ahora qué cree?». Él sonrió, con un brillo en los ojos que no era habitual en el empresario frío que todos conocían. «Creo que tú eres la mejor inversión que esta empresa ha hecho». Lucía bajó la mirada, con el corazón latiendo rápido. No sabía si esas palabras eran solo una metáfora o algo más.
Afuera la ciudad seguía girando, pero dentro de aquella oficina algo había cambiado para siempre. ¿Quieres que siga con el capítulo 3, Salo, donde Lucía enfrentará los celos, la traición interna y el momento en que el propio Montalbán deberá elegir entre su orgullo y ella? La mañana siguiente amaneció con una claridad engañosa, de esas que hacen creer que el día será simple. No lo sería. Desde temprano un rumor espeso se deslizó por los pasillos de Montalbán Corporativo. La auditoría interna, la misma que había destapado la maniobra de desvío, había encontrado indicios de algo peor: acceso no autorizado a documentos estratégicos en horarios nocturnos. Las cámaras mostraban una silueta delgada moviéndose entre cubículos apagados. No se distinguía el rostro, solo una coleta y un suéter claro. A muchos les bastó esa imagen para trazar una diana invisible. Lucía llegó como siempre, con su cuaderno apretado contra el pecho y una determinación que intentaba esconder el temblor. Apenas cruzó el lobby, percibió el cambio en el aire. Saludos fríos, sonrisas cortadas, miradas que se apartaban demasiado rápido. En el ascensor, dos analistas fingieron hablar de fútbol mientras cuchicheaban su nombre. Ella apretó los labios. Había conocido el desprecio silencioso de la miseria. Ahora aprendía el desprecio pulcro de la élite. En su escritorio encontró un sobre sin remitente. Dentro una sola hoja impresa, una captura del video de seguridad con la silueta borrosa. Al pie, escrita a mano con tinta roja: todos los héroes caen. No había firma, pero el perfume caro impregnado en el papel le recordó a alguien: Verónica. O quizás alguien quería que pensara eso. Lo guardó sin decir nada. A media mañana Alejandro convocó al equipo principal. La sala de juntas, con sus paredes de vidrio y su mesa de madera oscura, parecía más un tribunal que un espacio de trabajo. Él estaba de pie, sin chaqueta, mangas arremangadas, esa postura que solo usaba cuando las cosas importaban de verdad. La auditoría detectó entradas fuera de horario en el servidor de proyectos, anunció con tono grave. La persona usó credenciales del área financiera. Hasta que aclaremos esto, restringiremos accesos y todo documento saldrá con doble validación. Desde el fondo, Verónica alzó la mano con calculada calma. ¿Se sabe quién fue? Aún no, contestó él. Las imágenes no son concluyentes. No haremos acusaciones sin pruebas. Un murmullo recorrió la mesa. Lucía sintió la presión de varias miradas clavadas en su nuca. Respiró, recordó las noches estudiando a la luz de la pantalla prestada por don Ernesto, recordó a su madre diciéndole que un corazón limpio no teme a la verdad. No había robado nada, y si el mundo insistía en verla como culpable, prefería romperse antes que doblarse. Al salir de la reunión, Verónica se cruzó con ella en el pasillo. «¡Qué casualidad!», dijo con una sonrisa fina. «Las noches en esta empresa siempre guardan sorpresas». «La sorpresa más grande es que al fin revisen lo que nunca querían ver», respondió Lucía, sin elevar la voz. Verónica ladeó la cabeza, como estudiándola. «No te acostumbres, las modas pasan. La integridad no». Por primera vez, Verónica perdió el brillo burlón. Se apartó con un gesto seco y taconeó hacia su cubículo. Lucía siguió de largo, consciente de que las frases inteligentes no ganan batallas, las ganan los hechos. Ese mismo día, Alejandro la llamó a su despacho. La luz del mediodía inundaba el ventanal, recortando los edificios en un relieve de brillos y sombras. Él no la recibió detrás del escritorio. Estaba junto al cristal, como si necesitara tomar distancia de los muebles de poder. «Quiero que lo escuches de mí», empezó. «Hay gente que piensa que puedes estar involucrada». «Lo sé», dijo ella con una serenidad que lo sorprendió. «Lo siento en los pasillos». «No lo creo», afirmó él directo. «Pero necesito estar por encima de la duda. Por eso te pediré algo injusto. Diga, que te sometas a una revisión de actividad de equipo, de accesos, de todo. No porque sospeche de ti, sino porque si lo haces, nadie podrá usar tu nombre como arma». Lucía sostuvo su mirada. No había humillación en su petición. Había estrategia. «Hágalo», aceptó. «Prefiero que me revisen a que me señalen por la espalda».
Él asintió despacio, agradecido. Gracias por no verlo como una traición. Aprendí que los muros no caen con discursos, caen con pruebas. Alejandro sonrió con un destello de orgullo, pero la sonrisa se apagó pronto. Hay algo más. Esta noche presentaremos el piloto vértice al comité de expansión. Quiero que estés en mesa. ¿Después de todo esto? Precisamente por todo esto, dijo él. Si te escondo, pierdo la batalla moral. Si te sientas a mi lado, les recuerdo por qué estás aquí. Por tu trabajo. Lucía bajó la mirada un instante. Se vio de niña, detrás del mostrador de una ferretería de barrio, contando clavos para ayudar a su madre. Se vio más tarde, limpiando oficinas que parecían templos vedados, y ahora ese mismo mundo la invitaba a hablar. Estaré, dijo. Por la tarde empezó la otra guerra, la de los celos. 3 correos con archivos urgentes llegaron a su bandeja con remitentes diferentes. Los 3 tenían gráficas alteradas, fórmulas truncadas, datos repetidos, trampas. Si cometía un error en esa presentación, sería su firma en el ridículo. Lucía respiró, abrió su cuaderno, rearmó a mano cada cálculo crítico y en lugar de usar los archivos dudosos, reconstruyó las láminas desde cero con lo que ella sabía que era limpio. Le tomó horas. A cada fórmula, una verificación, a cada cifra, una nota. Cuando terminó, el atardecer ya pintaba el cielo con hilos de cobre. A las 7, la sala del comité parecía un teatro antiguo. Una mesa larga, 10 sillas ocupadas por ejecutivos con trayectorias que imponían, una pantalla esperando su encendido. Alejandro entró último, con la calma estudiada de quien sabe que la primera impresión es control. Lucía se sentó a su derecha, no al final. Fue un gesto pequeño, pero todos lo vieron. Comenzó él con el encuadre del proyecto. Mercados objetivo, sinergias, riesgos. Luego le cedió la palabra. Lucía presentará el modelo de sensibilidad y el plan de contingencia, anunció. Hubo un carraspeo casi teatral del lado izquierdo. Héctor Valdivia, un veterano que había sido mentor de Elena y que no había digerido la suspensión, sonrió sin humor. Interesante elección, Alejandro. Adelante, señorita. Lucía se levantó con el corazón golpeando en la garganta, pero con la voz alineada. Buenas noches. Quiero empezar por el final. ¿Qué pasa si todo sale mal? A veces miramos las proyecciones como si fueran profecías. No lo son. Son linternas. Algunas cejas se alzaron. Ella continuó sin prisa, sin pedir permiso a los nervios. Estos escenarios negativos no son un augurio, son límites de contención. Con ellos, evitamos que un error se convierta en pérdida sistémica. Proyectó su primera lámina. En lugar de un festival de color y ruido, la pantalla mostró una claridad quirúrgica, 3 columnas, supuestos explícitos, una línea que explicaba, con lenguaje simple, lo que ese número quería decir. No había maquillaje, había verdad. A los 10 minutos, el murmullo se había transformado en atención. A los 20, en silencio. A los 30, alguien que buscaba su caída habló. Perdón, interrumpió Valdivia, pero su escenario B usa un costo de capital que no corresponde a la matriz. Ese delta invalida su margen. Lucía detuvo el puntero, miró a Valdivia con respeto y asintió. Tiene razón si usamos el costo de capital de la matriz, pero no es el que corresponde a la unidad que operará en Chile. Pulsó una tecla. La pantalla cambió a un anexo preparado. Usé el WACC local y el spread regulatorio vigente. Si aplicamos el de la matriz, sobreestimamos capacidad de absorción y maquillamos el riesgo. Prefiero que duela aquí y no en caja. Hubo una pausa. Esa pausa de segundos eternos en la que la sala decide si aceptar la inteligencia o devorarla. El CFO del comité, que hasta entonces había sido una esfinge, habló por primera vez. Correcto, dijo. El ajuste local es obligatorio. Bien visto. Valdivia no replicó. La gravedad comenzó a moverse a favor de Lucía. Cuando terminó, Alejandro no aplaudió. No hacía falta. Se limitó a decir, eso es lo que llamo pensar con la cabeza fría y el corazón limpio. Gracias, Lucía.
El comité aprobó el piloto con condiciones. Era una victoria imperfecta, que son las únicas que valen. Al salir, la ciudad los recibió con su ristra de luces. En el pasillo, a solas, Alejandro la detuvo. «Lo hiciste». «Lo hicimos», corrigió ella. Él la miró con una mezcla de alivio y admiración. Había aprendido a desconfiar de sus emociones, pero esa noche, si hubiera tenido que darles nombre, habría dicho orgullo y cuidado. Estuvo a punto de decir algo más íntimo, pero el ascensor se abrió y el instante se disolvió en protocolo. La madrugada trajo otra pieza al tablero. La auditoría terminó de cruzar registros. El supuesto acceso nocturno se había hecho con credenciales clonadas. No eran las de Lucía ni las de ningún analista activo. Eran las de Elena Paredes, suspendida pero no dada de baja aún del sistema al momento del incidente. Un error de procedimiento que abría una grieta peligrosa. No probaba que Elena hubiera estado físicamente allí, pero sí que alguien con conocimiento de su usuario lo usó, y alguien había dejado la estela perfecta para que la silueta borrosa fuera la de una chica con coleta. Alejandro recibió el informe al amanecer. Lo leyó 2 veces. Entendió la maniobra y comprendió su mensaje. No era solo dinero, era poder. Si dejaba que Lucía se quemara en la hoguera de la sospecha, el viejo orden recuperaría su trono. Si la defendía sin pruebas, lo acusarían de favoritismo. Eligió un tercer camino, transparencia quirúrgica. Convocó a todos a una reunión general. Había empleados de pie en los laterales, murmullos como olas contenidas. Subió al estrado con un dossier en la mano. «Encontramos el origen del acceso irregular», dijo sin rodeos. «Se usaron credenciales que debieron desactivarse. Asumo responsabilidad por el fallo de procedimiento. A partir de hoy, ninguna baja quedará pendiente más allá de 1 hora». Alzó el informe. «Y a quien intentó usar esta grieta para manchar el nombre de una persona que trabaja con honestidad, le digo, no volverá a esconderse en sombras». Hubo un silencio denso. Para romperlo, necesitó un gesto. «Lucía, ven aquí», pidió. Ella, en la mitad del auditorio, sintió como si la luz la empujara hacia el frente. Subió con paso firme, aunque las piernas quisieran flotar. Alejandro la miró de lado, no como un jefe a una subordinada, sino como un igual a quien se le presta el micrófono. Cuando alguien subestima a una persona por carecer de títulos, nos empobrece a todos, dijo él. Lucía ha demostrado algo que esta empresa había olvidado, que el rigor y la humildad no se excluyen. Desde hoy, será analista asociada del área de expansión, y su primera tarea será codirigir la implementación del piloto vértice. El auditorio estalló en reacciones superpuestas, aplausos sinceros, palmas tibias, brazos cruzados. Verónica, desde el fondo, golpeó una vez y dejó las manos caer, como diciendo, «¡Bravo, qué teatro!». Valdivia apretó los labios. El viejo orden, herido, tomó nota. Lucía miró al auditorio, no buscando aliados ni detractores, sino un punto en el que fijar el corazón. No habló de mérito, no habló de esfuerzos, solo dijo, «Gracias por confiar en el trabajo». Alejandro sintió una emoción extraña, un nudo que no tenía lugar en las juntas directivas. La sesión terminó. La multitud se dispersó dejando un eco de opiniones. Al bajarse del estrado, Lucía guardó su cuaderno como quien envaina un arma. El ascenso no trajo paz. Trajo clara visibilidad que es una forma distinta de guerra. En las semanas siguientes, comenzaron a caer sobre ella tareas imposibles. Plazos cortos, frentes múltiples, urgencias que escondían trampas de formato, solicitudes contradictorias. Era un asedio elegante. Lucía contestó con método. Armó su propio sistema de control. Registro diario, lista de dependencias, chequeos cruzados y algo nuevo, no trabajar sola. Invitó a 2 talentos invisibles del piso 8, Mariela, una contadora junior de barrio, y Fabián, un pasante brillante con tartamudez, a revisar con ella cada entrega. Los 3 formaron un núcleo improbable. Donde faltaba un título, sobraba hambre. Una noche, al salir tarde, encontró a Alejandro en el pasillo, sin corbata, mirando la ciudad desde una ventana como si buscara un signo en el horizonte.
¿Sabes por qué la mayoría de las empresas fracasa incluso cuando tienen dinero? Preguntó sin mirarla. Porque confunden velocidad con progreso, respondió ella, recordando una frase que había subrayado en su cuaderno. Él sonrió. Y porque confunden lujo con sentido, añadió. Gracias por recordarme lo segundo. Hubo un silencio fácil entre los dos. No era romántico, era limpio. Antes de separarse, él dijo, el lunes tendremos una visita. Incómoda. Elena vendrá con abogados. Querrán convertir la auditoría en un juicio a nosotros. No quiero que te expongan. No me esconda, pidió. Si me escondo, admito que tengo algo que temer. Él sostuvo su mirada. Era joven, pero no frágil. De acuerdo, pero no responderás a provocaciones. Los hechos hablarán. Como debe ser, el lunes fue un teatro de acero. Elena llegó impecable, sin una grieta en el maquillaje, con 2 abogados que olían a victoria de honorarios. La reunión se hizo en una sala neutra, sin cuadros, sin vistas, como si la empresa quisiera quitarle belleza al conflicto. Vengo por mi nombre, dijo Elena sin preámbulos. Ustedes me suspendieron con base en indicios. Yo pediré daños. Alejandro no se movió. Usted fue suspendida por irregularidades que ocurrieron bajo su supervisión. El desvío de fondos está documentado. Su usuario se usó para un acceso irregular. Si hay otra explicación, la escucharemos. Elena posó los ojos en Lucía, con una dureza que buscaba grietas. ¿Y la señorita? ¿Cómo es que la señorita sabe tanto? ¿Cómo es que aparece en todos los puntos donde se juega el destino de esta empresa? Porque trabaja, dijo Lucía, sin el filo de la ironía. Y porque cuando nadie quería mirar, miré. No por usted ni contra usted, por el trabajo. ¡Qué bonito guión!, replicó Elena. Pero aquí no estamos en una película romántica del mérito. Alejandro apoyó las manos sobre la mesa. Aquí estamos en una empresa con políticas. Deslizó 3 carpetas. Auditoría interna, respaldos de servidor, cadena de custodia de archivos. Si su defensa es que una analista asociada sin título fabricó esta evidencia, tendrá que probarlo contra estos sellos de tiempo. Los abogados de Elena pidieron un receso. Salieron. Volvieron 20 minutos después. El tono ya no era de ataque frontal, era de negociación. Proponemos un acuerdo de salida, dijo uno, con cláusula de no desprestigio. Elena apretó la mandíbula, pero asintió. Sabía cuándo una batalla estaba perdida. Al firmar miró a Lucía por última vez. No había odio, había esa tristeza feroz de quien se cree irreemplazable y descubre que nadie lo es. Cuida lo que construiste, dijo, y por un segundo fue humana. El poder no perdona a los que suben sin pedir permiso. Se fue. La puerta quedó con el eco de un capítulo que cerraba. Alejandro exhaló como si hubiera corrido. Se volvió a Lucía. No ganamos porque tengamos la razón, dijo. Ganamos porque la razón se demostró. Eso es lo único que me importa, contestó ella. Él iba a responder algo, pero sonó su teléfono. Miró la pantalla, negó con la cabeza. Los inversionistas quieren duplicar el piloto, informó. Y quieren que lo presentes tú en Bogotá. Lucía sintió el vértigo de las alturas. No miedo. Vértigo, que es la conciencia de estar en el borde de algo grande. Iré, dijo. Pero me llevo a Mariela y a Fabián. Esto no lo hice sola. Alejandro asintió. Había aprendido a reconocer dónde nacía la fuerza de esa mujer, no en el brillo individual, sino en el tejido que construía a su alrededor. La noche cayó como una manta limpia sobre la ciudad. En el piso vacío, Lucía se quedó un momento frente a la ventana. El vidrio devolvía un reflejo en el que todavía podía ver a la chica de uniforme azul, con las manos marcadas por el cloro, sosteniendo un cuaderno de tapas gastadas. Sonrió. No renegaba de ella, la honraba. Sacó el cuaderno, lo abrió en una página nueva y escribió: Regla 1. Nunca negocies con la mentira. Regla 2. Nunca camines sola. Regla 3. Que el éxito no te robe la verdad. Cerró. Apagó la luz. Al salir, encontró a Alejandro en el pasillo, otra vez sin corbata.
otra vez con esa humanidad que la empresa no alcanzaba a domesticar. ¿Lista para Bogotá?, preguntó él. Lista para aprender, corrigió. Lucía, dígame, cuando aquel día te dije, estás perdiendo el tiempo aquí, era yo quien lo estaba perdiendo. Ella sostuvo su mirada un latido más de lo prudente. No dijo, gracias. No dijo, lo sé. Dijo lo único que cabía en esa verdad compartida. Mañana hay más trabajo. Caminaron juntos hasta el ascensor. Adentro, el espejo no devolvió dos jerarquías, devolvió dos personas. La puerta se cerró con un susurro de acero. Y mientras descendían, el mundo allá afuera, hecho de cifras, rumores y apuestas, no podía adivinar que en ese rectángulo de metal había algo que vale más que una firma: confianza. El piso 1 sonó con un ding claro. Salieron. La noche no pedía promesas, pedía hechos. Y de eso Lucía tenía un cuaderno entero. El vuelo a Bogotá transcurrió envuelto en una calma tensa, de esa clase de calma que parece silencio por fuera, pero que por dentro es un enjambre de pensamientos. Alejandro viajaba en el asiento del pasillo, con los brazos cruzados y los ojos cerrados, como si estuviera durmiendo, pero Lucía sabía que no estaba descansando. Lo había visto suficientes veces para reconocer la diferencia entre sueño y contención. Él no dormitaba, se sostenía. Era lo que hacía la gente que dirige imperios, pensó ella, contenerse hasta que nadie vea las grietas. Ella, en cambio, iba junto a la ventana, mirando el mundo desde arriba con una sensación que no era miedo, pero tampoco era tranquilidad. Era vértigo, no del avión, de la vida. Era la primera vez que salía del país, la primera vez que cruzaba una frontera no solo de territorio, sino de destino. La noche anterior había dejado preparado un par de mudas de ropa sencilla, había abrazado a su madre dormida y había salido en silencio de su pequeño departamento para tomar el coche que Alejandro le envió al amanecer. Su madre no sabía exactamente a qué se dedicaba Lucía ahora dentro de la empresa. Para ella, su hija había conseguido algo mejor. Eso era suficiente por ahora. ¿Cómo le explicas a alguien que limpió casas toda su vida que su hija ahora se sienta en mesas, con gente que decide cifras que mueven países? Lucía apoyó la frente contra el vidrio frío. El cielo más allá del ala del avión parecía interminable, una mezcla de azul profundo y blanco deshilachado. Pensó en la primera vez que Alejandro la había mirado con desprecio, como si fuera un mueble en el pasillo. Pensó en la segunda vez, cuando la llamó a su oficina y le habló como a alguien que le debía una explicación. Y luego pensó en la última reunión, cuando la presentó frente al comité no como una asistente, no como una excepcional historia de superación, sino como una voz válida, una mente. Eso pesaba más que cualquier elogio. ¿Estás nerviosa?, preguntó Alejandro de pronto sin abrir los ojos. Lucía sonrió apenas. Él no estaba dormido, como había supuesto. No sé si nerviosa es la palabra, respondió en voz baja para no despertar a los otros pasajeros. Más bien, alerta. Como cuando uno entra a una casa que no conoce, sabe dónde está la puerta por la que entró, pero no sabe todavía dónde está la salida de emergencia si pasa algo. Alejandro abrió los ojos, giró la cabeza, la observó con una media sonrisa cansada. Así me siento yo todos los días, dijo él, solo que aprendí a fingir que no. Lucía soltó una risa suave. Sí, respondió, eso le sale bastante bien. Él dejó escapar aire por la nariz, como si esa risa le hubiera quitado un poco de peso del pecho. Te voy a decir algo, continuó Alejandro, inclinándose apenas hacia ella. No necesitamos que les gustes. No estamos viajando para agradarles. Estamos viajando para que vean que lo que traemos tiene sentido. Eso es todo lo que importa. Lucía asintió, pero no del todo convencida. No es tan simple. ¿Por qué no? Porque usted ya está sentado en la mesa, respondió ella. Yo todavía tengo que demostrar que merezco la silla. Alejandro la sostuvo con la mirada unos segundos. Había convicción en su voz, sí, pero también había una aceptación triste. No era que se hiciera la víctima, era que entendía exactamente la realidad. Entonces, dijo él finalmente, haremos esto juntos. Y volvió a cerrar los ojos,
aunque esta vez sí parecía estar descansando. No porque confiara en el viaje, sino porque confiaba en ella. El aeropuerto de Bogotá los recibió con un aire húmedo y fresco. Afuera, la ciudad los envolvió con su mezcla de edificios altos, tráfico nervioso y montañas que parecían observarlo todo desde arriba con paciencia antigua. El chofer asignado por la filial local los esperaba con un cartel que decía Montalbán Corporativo. Lucía se mordió por dentro una sonrisa. Ver su apellido ahí, impreso al lado del de él, la hizo sentir como si hubiera cruzado una puerta invisible. El edificio donde se llevaría a cabo la reunión era elegante al modo corporativo internacional. Mármol claro, acero pulido, paredes de vidrio donde se reflejaban trajes caros y relojes de lujo. Lucía caminó junto a Alejandro con el paso medido, ni muy rápido ni muy lento, cuidando cada gesto. No quería parecer insegura, pero tampoco quería parecer arrogante. Sabía que, para algunos, su sola presencia ya sería tomada como atrevimiento. Antes de entrar a la sala principal, Alejandro se inclinó un poco hacia ella. «Escúchame», dijo en tono bajo, casi íntimo, como si en ese breve segundo no hubiera mundo alrededor. «Tú vas a hablar cuando quieras hablar. Si alguien te interrumpe, mírame. Yo detengo la sala, no estás sola ahí adentro. ¿Entendido?» Lucía lo miró. Ese «no estás sola» le atravesó el pecho con una calidez peligrosa. Asintió. «Entendido». Entraron. Habían al menos 10 personas en la mesa de juntas. La mayoría ejecutivos locales de la operación en Colombia y 2 socios potenciales para la expansión. Inversionistas con capital, con contactos, con experiencia en el mercado y con ego. Siempre con ego. Alejandro inició con una presentación impecable. Cifras, proyecciones, riesgos. Lo hacía casi sin mirar notas, con el ritmo de alguien que domina el escenario y sabe exactamente cuándo soltar un dato para impresionar y cuándo bajar la voz para que los demás se inclinen a escucharlo mejor. Él era bueno, brutalmente bueno. Luego, con una transición que parecía ensayada, pero no lo estaba, dijo: «Ahora la parte que importa de verdad, Lucía». Hubo una leve agitación en la mesa. Uno de los ejecutivos, un hombre de cabello gris perfectamente peinado, arqueó apenas una ceja. Otro se acomodó la corbata, como si le molestara que el aire cambiara de densidad. Lucía se puso de pie. Notó sus propias manos. No le temblaban. «Bien. Buenas tardes», dijo con voz clara. «Voy a ir directo a lo esencial. Ustedes quieren retorno. Nosotros queremos estabilidad. Si hacemos esto mal, ustedes pierden dinero y nosotros perdemos reputación. Si lo hacemos bien, todos ganamos. Es simple. Pero lo simple no siempre es fácil». Un hombre joven con aire de tiburón recién ascendido sonrió de lado. «¿Y qué nos garantiza que lo harán bien?». Lucía sostuvo su mirada con respeto, no desafío. «Nada garantiza el futuro», respondió. «Pero sí les puedo mostrar por qué los modelos que trajeron ustedes fallan en el escenario real. No porque estén mal hechos, sino porque están hechos desde arriba». La sala, que hasta ese momento estaba en modo protocolo, se inclinó en escucha real. Lucía caminó hacia la pantalla. Pasó a la primera lámina que había preparado. No era una maraña de colores y flechas, ni estaba cargada de terminología técnica para impresionar. Era clara, limpia, directa. 3 escenarios, 3 riesgos, 3 planes de contención. «Este es el escenario optimista», dijo. «No me interesa. Sé que les gusta, pero no me interesa. Este es el que pasa si todo sale perfecto, y nada sale perfecto. Así que lo voy a dejar aquí un momento». Hubo una sonrisa involuntaria en uno de los socios. Ella continuó. «Este es el escenario moderado. El que realmente va a pasar si nadie hace tonterías. Aquí es donde yo quiero que estemos». Y pasó a la tercera proyección, la menos amable. Es lo que pasa si el mercado se cierra, si el costo regulatorio sube, si los tiempos de respuesta se atrasan y si la operación se vuelve más cara por temas logísticos. Este escenario, que la mayoría llama fracaso, para mí no es un fracaso, es un aviso.
Y prefiero que duela aquí, hoy, que en caja dentro de 6 meses. No habló rápido, no se excusó, no adornó, no vendió humo. Presentó la verdad como un cirujano que muestra una radiografía y dice: esto es lo que hay, así está el hueso, así lo vamos a corregir. A los 15 minutos, la mesa estaba inclinada hacia ella. Alejandro no dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. Sabía que intervenir sería robarle luz. Y él, por primera vez en mucho tiempo, no quería ser el centro. Cuando terminó, hubo un silencio de esos incómodos pero fértiles. El hombre del cabello gris entrelazó las manos. ¿Y usted estudió dónde, señorita? Morales, dijo ella. Lucía Morales. Sí. ¿En qué universidad se formó? Lucía sonrió, no con burla, sino con dignidad. En ninguna. Aprendí trabajando. Algunas cejas se levantaron. El hombre joven que antes había cuestionado se reclinó en la silla con una sonrisa que ya no era de burla, sino de genuino interés. ¿Autodidacta? Autodidacta, sí, respondió ella. Y observadora. Cuando uno no tiene acceso directo a las puertas, aprende a mirar por las ventanas. 2 de los ejecutivos rieron, pero no en tono de burla. Rieron porque la frase era demasiado real para no ver en ella un brillo de belleza. Al final de la reunión, el inversionista de cabello gris, que resultó ser un veterano del sector financiero, de esos hombres que empezaron desde abajo cuando el mercado todavía era calle y no Excel, se acercó específicamente a ella, no a Alejandro. «Señorita Morales», dijo, estrechándole la mano con seriedad. En 40 años solo he escuchado hablar con esa claridad a 2 personas. Una de ellas ahora preside un banco internacional. La otra, al parecer, es usted. Hablemos de nuevo pronto. Lucía no supo qué contestar. Alejandro sí entendió el peso de esas palabras. Y ese detalle, esa pequeña escena donde el respeto saltó por encima de él y aterrizó directamente en las manos de Lucía, quedó guardado en un rincón de su mente que era más íntimo que cualquier número que hubiera firmado jamás. La cena esa noche fue en un restaurante caro del centro histórico. Luces cálidas, música suave, mesas con manteles impecables. Había vino, había platos con nombres largos, había camareros que se movían como coreografía. Pero también había tensión. Lucía se sentó al lado de Alejandro, y los dos incluso rodeados de elogios y comentarios de «qué visión tan fresca», «qué interesante lo que plantearon», compartían una sensación de que la cosa no estaba cerrada, que algo flotaba ya en el aire, como una sombra todavía sin forma, y la sombra tomó forma a las 2:17 de la madrugada. Golpes suaves en la puerta de la habitación de Lucía. 3 toques. Pausa. 2 toques. Lucía se levantó sobresaltada. Miró por la mirilla. Alejandro le abrió. Él entró con la corbata suelta, el cabello ligeramente desordenado, el ceño apretado. Llevaba la laptop en la mano. «Perdona la hora», dijo en voz baja, «pero tenemos un problema serio». Se sentaron en la pequeña mesa junto a la ventana. Lucía notó que él no parecía el Alejandro elegante de sala de juntas. Parecía humano, cansado, incluso vulnerable, y esa visión lo hacía, de alguna forma, más peligroso y más real al mismo tiempo. «Me llegó esto», dijo él girando la pantalla hacia ella, «un correo anónimo. Sin firma clara, sin remitente identificable, solo un asunto corto. Te están usando. Adjuntos encriptados». Alejandro ya los había abierto. Lucía se inclinó para mirar. Archivos de transferencia, movimientos pequeños, repetidos, constantes, pagos bajo el concepto de consultoría de datos externos. Una práctica común cuando se tercerizan servicios técnicos, excepto que aquí había algo que no cerraba. «Estos montos», murmuró Lucía, «no son altos, son quirúrgicos, lo suficientemente pequeños para que nadie los cuestione en primera instancia, lo suficientemente repetidos para sumar mucho en 3 meses. Alejandro asintió. Pensé lo mismo. Primero creí que era un intento de chantaje de alguien que quiere sacarnos dinero. Pero luego vi esto. Pasó a otra captura. Esta vez
No eran números. Era un fragmento de registro de acceso. Dirección IP, hora, usuario. Lucía entornó los ojos. «Espere», dijo. «Esta IP no es de México, es local, Bogotá». «Correcto». «¿Y este usuario?» Lucía leyó el nombre asociado a la sesión de acceso. Sintió un frío seco, directo, sin metáforas. «No», susurró. «Sí», dijo Alejandro con amargura controlada. «Verónica». Lucía apretó el borde de la mesa. Verónica, la analista que la había mirado con desprecio desde el primer día, la misma que había dicho, «No te acostumbres, las modas pasan», la misma que jamás perdonó que una chica sin estudios se sentara en una mesa donde ella llevaba años deseando estar. Lucía volvió a mirar las capturas, forzó su mente a trabajar racional, no emocional. «Verónica no tiene acceso directo a las cuentas de implementación en Bogotá», dijo. «Al menos no debería tenerlo». «No lo tiene», respondió Alejandro. «Pero mira esto». Abrió una nueva carpeta. Aparecieron credenciales clonadas, rastros digitales que apuntaban a accesos habilitados artificialmente a partir de un perfil que ya no debía existir. Elena Paredes. Lucía entrecerró los ojos. «Esto es lo mismo que pasó con Elena allá», dijo lentamente. «Alguien clonó su identidad de sistema para entrar como si fuera ella, mover dinero y luego hacer que parezca fraude interno». Alejandro bajó la mirada. Le dolía esa verdad, no porque no la entendiera, sino porque la entendía demasiado bien. «Quieren dos cosas», dijo él en voz baja. «1, dinero. 2, convertirte en chivo expiatorio». Otra vez. Lucía sintió un impulso que la sorprendió. No era miedo, era rabia. Silenciosa, limpia, fría. «Y si yo quedo como sospechosa en Bogotá», continuó ella, «su credibilidad cae, la mía también. No importa si luego se prueba lo contrario. El daño ya estaría hecho. Nadie quiere asociarse con una empresa que trae escándalos humanos a una expansión internacional». Alejandro apoyó los codos en la mesa, se frotó el rostro con ambas manos y exhaló lenta, profundamente. Cuando volvió a mirarla, ya no era el Alejandro que dirigía con distancia. Era el hombre que por primera vez en mucho tiempo estaba dejando que alguien cruzara sus defensas. «Lucía», dijo con sinceridad cruda, «te juro que no voy a permitir que te destruyan para proteger un contrato. Antes pierdo el trato». Lucía lo sostuvo con la mirada, y entonces entendió con una claridad que casi dolía que él lo decía en serio. No era un discurso, era una promesa. «No voy a dejar que pierda el trato», respondió. «Vamos a limpiar esto, vamos a demostrarlo. Y lo vamos a hacer de manera que nadie pueda silenciarnos después». Alejandro sonrió, cansado, pero había un brillo nuevo en sus ojos. «¿Sabes?», dijo, casi riendo. «Empiezo a sospechar que eres peligrosa». «Para la gente que miente, sí». Los dos se quedaron en silencio unos segundos. Afuera, Bogotá respiraba. Adentro, la habitación parecía otro mundo, una cápsula donde dejaban de ser jefe y empleada, millonario y joven sin título, y se convertían simplemente en dos personas que se estaban jugando el cuello juntas. «Necesito dormir un par de horas», dijo él finalmente poniéndose de pie. «Mañana a las 8 tenemos que enfrentar a gente que, si huele sangre, muerde». Lucía asintió. «Alejandro», dijo antes de que él llegara a la puerta. Él se volvió. «Gracias por confiar en mí». Él la miró como si esas palabras hubieran tocado un lugar que nadie tocaba. «Lucía», dijo con voz baja, «yo confié en mucha gente por dinero. A ti te estoy confiando algo que vale más». No dijo qué. No hizo falta. Cerró la puerta despacio. Lucía se quedó sola, con el corazón latiendo demasiado fuerte para poder dormir. La mañana siguiente fue una coreografía de presión. Se canceló la firma preliminar del acuerdo con los socios hasta revisión interna de cumplimiento. Eso enfureció a más de uno. Uno de los socios locales, un hombre corpulento de voz grave, golpeó la mesa con la palma abierta. ¿Está deteniendo un acuerdo millonario por un correo anónimo? ¿En serio, Montalbán? Lo estoy deteniendo, respondió Alejandro sin pestañear,
para no entrar en un acuerdo millonario con un agujero legal que podría costarme 3 acuerdos más adelante. Eso se llama responsabilidad, no miedo. El corpulento apretó la mandíbula. ¿Y quién le está metiendo estas ideas? ¿Ella? Señaló a Lucía como quien apunta un arma. Lucía no bajó la mirada, lo miró con dignidad, con serenidad. Eso desarmó más que cualquier grito. Alejandro enderezó los hombros. Ella tiene nombre, dijo. Es analista asociada de expansión estratégica. Y sí, estoy escuchando lo que dice. Todos entendieron el mensaje detrás de esa frase. No era solo defensa. Era reconocimiento formal. Era autoridad otorgada. Los abogados internos comenzaron una verificación acelerada. Logs de acceso, registros de sesión, rastros de movimiento de fondos. Lo que encontraron confirmó exactamente lo que Lucía había anticipado. Era un fraude, uno cuidadosamente construido para que pareciera irregularidad interna repetida, y el nombre de Verónica estaba atado ahora a ese patrón como un nudo. El tono de la reunión cambió. El bravucón se cayó. Los socios dejaron de presionar como depredadores y empezaron a medir el tamaño político de la situación. Una vez terminó esa tormenta controlada, Alejandro y Lucía volvieron al hotel. Esta vez caminaron en silencio. No era silencio incómodo. Era el tipo de silencio que se da entre dos personas que han compartido una batalla y que saben que lo que pasó en esa batalla ya los une de una forma que no se puede desatar fácilmente. En el ascensor, Alejandro habló primero. Lucía. Sí, voy a decir algo que no suelo decir. Ella lo miró curiosa. Gracias, dijo él. Lucía soltó una exhalación casi risueña. Eso sí que no lo había escuchado usted decir. No suelo estar en deuda con nadie, admitió él, y menos con alguien que no intenta cobrarme la deuda. Lucía ladeó la cabeza, como estudiándolo con ternura que ella misma no se permitía sentir muy a menudo. No estoy aquí para que me deba nada, dijo. Estoy aquí para que el trabajo salga bien. Si el trabajo sale bien, yo gano. Si el trabajo sale mal, yo pierdo. Es simple. ¿Y qué es ganar para ti?, preguntó él suavemente. Lucía miró su propio reflejo en la puerta de acero del ascensor. Vio una mujer joven, sin joyas, sin traje, con el cabello recogido de forma sencilla. Vio las manos con marcas de limpieza de años. Vio los ojos cansados pero vivos. Ganar, dijo despacio, es no volver atrás, no tener que bajar la cabeza de nuevo, no tener que pedir permiso para existir en una mesa. Alejandro la escuchó como quien escucha una confesión sagrada. «¿Y tú?», dijo ella después de unos segundos. «¿Qué es ganar para usted?». Él sonrió sin alegría. Hasta hace poco, ganar era cerrar otro trato, superar otro competidor, aparecer en otra portada. Era una lista. Cada victoria era un ladrillo. Pensaba que estaba construyendo una fortaleza, pero últimamente la miró. Últimamente pienso que estaba construyendo una muralla para no sentirme solo. Lucía bajó ligeramente la mirada. En su pecho, algo se apretó con una mezcla de compasión y peligro. No sabía que estaba solo, dijo ella. Yo tampoco, respondió él, hasta que dejé de estarlo. Las puertas del ascensor se abrieron. Ninguno de los dos dijo nada más. Caminaron hasta las habitaciones, pero esa conversación, corta como un suspiro, había cambiado la forma en que se miraban. Ya no era solo admiración profesional, ya no era solo gratitud, era algo más profundo, y los dos lo sabían. Volvieron a casa con más que cifras. El regreso fue un aterrizaje lento en la realidad. Afuera la ciudad estaba despierta, ruidosa, práctica. Dentro de la empresa, la historia se había adelantado a ellos. Ya corrían rumores, muchos, demasiados. Dicen que Verónica intentó sacar dinero de un proyecto nuevo y que la descubrieron fuera del país. Dicen que Alejandro está metiendo a la de mantenimiento en las decisiones. Dicen que esa chica ahora es intocable. Lucía se convirtió para algunos en inspiración, para otros en amenaza. Y el odio silencioso en los pasillos creció, porque nada molesta más que alguien que rompe una jerarquía que otros llevan años aceptando como inevitable. A primera hora del lunes,
Alejandro reunió a los directores y a parte del personal clave en la sala grande. No era una reunión privada, era casi una declaración pública dentro de la empresa. «Quiero ser absolutamente claro», dijo Alejandro de pie sin apoyar las manos en la mesa, con esa postura que usaba solo cuando hablaba como fundador, no como gerente. «Aquí dentro no se va a ensuciar el nombre de quien se lo ha ganado a pulso. Aquí dentro no se va a castigar la honestidad. Y aquí dentro no se va a sabotear a nadie por venir de abajo. Porque les voy a decir algo que quizá hayan olvidado. Yo también vengo de abajo». El murmullo se apagó. «Tengo tolerancia cero con el fraude», continuó. «Y ahora tengo tolerancia cero con el clasismo. Si alguno cree que su máster le da derecho a tratar a una compañera como si fuera menos que él, puede irse hoy mismo. Les firmo la carta de recomendación ahora mismo y les pago 3 meses. Pero no se quedan. Este ya no es ese tipo de empresa». El impacto fue inmediato. Algunos se revolvieron incómodos en sus sillas. Otros bajaron los ojos, avergonzados. Otros, los más inteligentes, entendieron lo que estaba ocurriendo. Alejandro no estaba defendiendo solamente a Lucía. Estaba redibujando la cultura entera de la compañía delante de todos. Estaba diciendo, la lealtad ahora se gana de otra forma. Y esa es, siempre, la batalla más difícil. Cuando terminó la reunión, todos salieron con opiniones. Algunos irritados, otros en silencio, otros con una chispa de esperanza. Lucía se quedó atrás, cerca de la pared, sin hablar, como si no quisiera ocupar más espacio del necesario. Alejandro se acercó despacio, sin prisa. «Fue demasiado directo», dijo él, con una media sonrisa cansada. «Fue justo», respondió ella. «¿Crees que acabo de hacerme enemigos?» «Ya los tenía», contestó. «Pero hoy se dieron cuenta de que usted también tiene aliados». Alejandro la miró, lento, largo, como si quisiera memorizarla en esa sala, en ese instante exacto. «Lucía», dijo entonces en voz baja, solo para ella. «¿Recuerdas el primer día que crucé contigo en el pasillo y te dije, ¿estás perdiendo el tiempo aquí?» Lucía sonrió con esa sonrisa triste de quien puede mirar el pasado sin resentimiento, pero no sin memoria. «¿Cómo olvidarlo?», respondió. «Estaba equivocado», dijo él. Lucía levantó la mirada. «No», susurró. «No estaba equivocado. Ese lugar sí me estaba haciendo perder el tiempo. Solo que usted no sabía que yo iba a romper la puerta». Alejandro soltó una risa suave. Luego se acercó un paso más, no demasiado, pero lo suficiente para que su voz bajara a un registro íntimo. «Te voy a pedir algo. Diga. No cambies». Lucía lo miró con una mezcla de ternura y fuerza. «Eso no depende solo de mí», respondió. «Depende también de cómo usted me sostenga en este lugar». El silencio entre ellos se volvió denso, pero no incómodo. Era un silencio que admitía una verdad peligrosa. Ella lo estaba transformando. Él lo sabía, y ella sabía que él lo sabía. «Te sostendré», dijo Alejandro, sin rodeos. Lucía respiró hondo. Bajó apenas la mirada, como quien recibe una promesa que pesa. «Entonces no voy a caer», dijo. Esa noche, ya sola en su pequeño apartamento, Lucía se sentó en la mesa de la cocina. No encendió la televisión. No puso música. Necesitaba oír el ruido real del mundo, el tráfico lejano, un perro ladrando, una moto acelerando en la esquina, voces de vecinos riendo desde el pasillo. Su mundo, el mundo que aún era suyo. Sacó su cuaderno. Aquel cuaderno viejo de tapas gastadas que había escondido al principio bajo las toallas de limpieza para que nadie lo viera. Lo abrió en una página nueva y escribió, con letra firme: Regla 1. El conocimiento sin humildad se vuelve arma. Regla 2. La humildad sin carácter se vuelve servidumbre. Regla 3. Nunca permitas que te definan por lo que eras cuando no te dejaban ser. Regla 4. No olvides de dónde vienes. No pidas permiso para a dónde vas. Le tembló un poco la mano al escribir la última línea. No de miedo, de emoción. Cerró el cuaderno. Lo sostuvo contra el pecho y en la quietud de la cocina
con el foco parpadeando levemente sobre la mesa y el olor del jabón todavía impregnado en sus manos, Lucía entendió algo que no había querido decir ni siquiera en voz alta frente a Alejandro. Ese ya no era solo su trabajo, era su lugar ganado, su lugar construido, su lugar defendido. Y supo que desde ese momento, nadie, ni un título, ni un apellido, ni un rumor, ni un sistema que había sido diseñado para mantenerla abajo, iba a quitárselo sin pelear. Afuera, la ciudad seguía el ritmo de siempre, sin saber que esa noche había nacido algo peligroso, algo hermoso, algo que el dinero no sabe nombrar. Una mujer que dejó de pedir permiso para existir. Y en otra parte de esa misma ciudad, en un departamento amplio con vista a las luces de los edificios, Alejandro Montalbán estaba de pie frente a un ventanal, sosteniendo una copa a medio llenar que no había probado. El reflejo del cristal devolvía su imagen con traje, con poder, con prestigio. Pero eso ya no le bastaba. Apoyó la frente contra el vidrio frío y cerró los ojos. No pensó en cifras, no pensó en expansión, no pensó en inversionistas. Pensó en una joven con un cuaderno usado, que alguna vez entró a su oficina con miedo y ahora entraba a sus reuniones con verdad. Pensó en la primera vez que la humilló, pensó en la última vez que la defendió, y, con una honestidad que lo sorprendió incluso a él, aceptó en silencio que, por primera vez en muchos años, no quería ganar solo. Quería ganar con ella al lado. El amanecer del lunes llegó sin maquillaje, con una luz pálida que entraba a las oficinas como si quisiera ver por sí misma quién decía la verdad. En el piso ejecutivo, la ciudad parecía un mapa de líneas y puntos en movimiento. Adentro, las sillas aún guardaban el calor de reuniones recientes. Las pantallas latían indicadores y correos sin abrir. El mundo seguía su curso. Pero algo había cambiado. Ya nadie podía fingir que Lucía era un accidente. A primera hora Alejandro envió un correo a toda la empresa. Hoy 11:00, Auditorio Central. Tema: Vértice, Cultura y Próximos Pasos. Asistencia prioritaria. Era una convocatoria, sí, pero también era un acto de fe. Si el viejo orden quería volver a cerrar las puertas, tendría que hacerlo delante de todos. Lucía llegó temprano, no por protocolo, por costumbre. Los que nacen lejos de las salas de decisión aprenden a ganar tiempo con presencia. Caminó por el pasillo largo donde meses atrás había sido invisible. Ahora los saludos eran distintos, menos condescendientes, más medidos, algunos con genuina admiración, otros con cautela. Dos pasantes, jóvenes de pupilas despiertas, se apartaron nerviosos para dejarla pasar y, cuando creyeron que ya no los escuchaba, uno dijo en voz baja: «¿Algún día...?» El otro contestó: «Si trabajamos como ella». El auditorio se fue llenando con esa mezcla de curiosidad y expectativa que precede a las decisiones que importan. Alejandro esperó a que las conversaciones se apagaran y subió al estrado. No llevaba chaqueta. A su izquierda, un atril con el logo de la empresa. A su derecha, una mesa con 3 micrófonos. En una fila, discretos, estaban el CFO, Legal y Recursos Humanos. Lucía, sentada en la primera butaca, cerró su cuaderno y alzó la mirada. «Gracias por estar», dijo Alejandro sin rodeos. «Hoy vamos a hablar de números y de cómo hacemos esos números. Porque si algo aprendí estos meses es que la forma de llegar a los resultados importa tanto como los resultados mismos». Hubo un murmullo tenue. Él continuó. «Vértice fue aprobado en piloto con condiciones. Lo logramos porque alguien tuvo el coraje de decir: «Prefiero que duela aquí que en caja». Buscó a Lucía con la mirada. «Hoy quiero institucionalizar ese coraje». Se hizo a un lado y, con un gesto que sorprendió a casi todos, invitó a Lucía a subir. Un silencio lleno de electricidad recorrió el auditorio. Ella se puso en pie. Al subir las escaleras, no pensó en tropezar ni en el peso de las miradas. Pensó en su madre doblando sábanas, en don Ernesto cuidando puertas, en Mariela y Fabián revisando líneas y líneas sin reclamar crédito. Subió por todos. «Buenos días», dijo frente al micrófono. Su voz no tembló.
Hoy no voy a hablar de mí. Voy a hablar de trabajo. Prendió la pantalla. 3 diapositivas minimalistas sin artificio. Proceso, salvaguardas, cultura. Primero, proceso. Doble validación técnica en proyecciones críticas, segregación de accesos, cierre en 1 hora para credenciales de salida. Ya no vamos a perder guerras por puertas mal cerradas. Pausa breve. Segundo, salvaguardas. Escenarios de estrés obligatorios en toda mesa que apruebe proyectos. Riesgos con nombre y apellido, no escondidos en notas al pie. Giró la cabeza. Tercero, cultura. Respeto al que trae preguntas incómodas. Nadie será castigado por evitar un error. Ese nadie me incluye. Algunas cabezas asintieron. Otras no se atrevieron, pero escuchaban. Sé que muchos se preguntan cómo llegué aquí, continuó. La respuesta es simple, observé y aprendí. Y cualquiera puede hacerlo si dejamos la puerta entreabierta. Por eso propongo, miró a Alejandro, y él devolvió un leve gesto de adelante. Crear el programa Ventana, una ruta de formación interna para personal operativo que quiera moverse a áreas analíticas. No reemplaza estudios formales, abre camino a quien tiene hambre y disciplina. El murmullo se hizo oleaje. Recursos Humanos inclinó el cuerpo hacia adelante. Legal tomó notas. Alejandro volvió al micrófono. Aprobado, dijo sin teatralidad. Me comprometo a financiar la primera cohorte con mentorías reales, tiempo de estudio remunerado y evaluación justa. Y para demostrar que no es discurso, anuncio ahora mismo a sus 2 primeros mentores, Mariela y Fabián. Los buscó entre el público. Tímidos, levantaron la mano. Son talento que ya sostiene esta empresa en silencio. Aplausos, no estruendosos, sino hondos. De sincero alivio para quienes esperaban señales de un mapa distinto. Entonces, una mano se alzó al fondo. Era Héctor Valdivia. Voz entrenada, frase punzante. Todo esto suena bien, pero el mercado no premia buenas intenciones. ¿Quién responde si falla? ¿Una analista sin título? ¿El programa Ventana? Sonrió sin sonrisa. ¿El coraje? Lucía respiró. Alejandro tanteó el micrófono, pero ella habló primero. Responde el proceso, dijo. Por eso estamos cambiándolo, para que no dependa de un nombre propio. Si falla, fallamos todos. Si acierta, acierta la empresa. Sostuvo su mirada. Y si su pregunta es si me escondo detrás del coraje, la respuesta es no. Firmo lo que presento. Silencio. Valdivia bajó la vista, no derrotado, pero contenido. Alguien más, detrás, inició un aplauso que otros siguieron. No era espectáculo, era una decisión compartida que empezaba a tomar forma. Cuando terminó la sesión, el auditorio se vació con un rumor nuevo. Algunos se acercaron a Lucía a agradecerle, otros a pedirle una reunión. Los más discretos, simplemente a decir, aquí estoy si necesitas manos. En esa cadena pequeña de gestos se vio con claridad la empresa que podían hacer. Las horas siguientes fueron un torbellino operativo. Vértice requería un plan de arranque robusto. Lucía armó, junto a Mariela y Fabián, un tablero sencillo, entregables por semana, responsables, riesgos señalados en rojo, puntos de verificación. Nada de fuegos artificiales, claridad que trabaja. A media tarde, mientras actualizaban supuestos de logística, llegó un correo de asuntos externos. Un medio financiero quería entrevistar a Alejandro por la historia de la joven autodidacta que salvó un piloto. El viejo orden sabe convertir vidas en folletos. Lucía cerró la pantalla. No. Mariela alzó la vista sorprendida. ¿No qué? No vamos a vender esto como la chica milagro. Si lo hacemos, mañana se nos voltea. Dirán que hacemos marketing con personas. Pensó 2 segundos, escribió rápido. Propuesta de respuesta. No comentamos historias personales. Comentamos procesos. Vértice se sostiene en controles y talento. Fin. Alejandro respondió al hilo. Aprobado. Gracias. 2 palabras. Bastaron. A la noche, cuando la oficina iba quedando en penumbra, Alejandro apareció por el área con 2 cafés en vasos de cartón. Dejó uno cerca del teclado de Lucía.
Dicen que los grandes anuncios cambiaron la vibra del día, comentó casual. Cambió el incentivo, corrigió ella. Eso mueve más que la vibra. La miró con esa mezcla de orgullo y aprendizaje que se le había vuelto habitual. ¿Cómo estás? Cansada. Bien. Hoy hiciste más que presentar diapositivas. Hoy todos hicimos más, dijo. Usted, sobre todo. Él ladeó la cabeza, curioso. ¿Yo? Sí. Usted decidió compartir poder. Eso siempre cuesta. Alejandro rió apenas. Cuesta y libera. Pausa. ¿Quieres caminar? Ella dudó un segundo. No por él, por ella. Sabía reconocer el borde de los precipicios, pero también sabía cuando el vértigo no era peligro, sino verdad. Vamos. Bajaron por las escaleras de emergencia, esos pasillos grises que huelen a pintura vieja y a protocolo. Afuera, la ciudad estaba tibia, llena de voces de medianoche. Caminaron 2 cuadras sin agenda. Pasaron frente a un kiosco que vendía flores marchitas y diarios del día. Se detuvieron en una esquina donde el semáforo tardaba más de lo razonable. «Lucía», dijo Alejandro mirando el semáforo como si fuera un oráculo, «he pensado mucho en algo. No sé si deba decirlo aquí, ni así, pero las cosas importantes no esperan siempre el momento perfecto». Ella giró apenas el rostro. «Diga». «Cuando te dije, estás perdiendo el tiempo aquí», lo dije desde mi soberbia, admitió. Lo he repetido en mi cabeza cientos de veces. Me avergüenza. No esperaba que, meses después, me enseñaras el uso correcto del tiempo. No me debes esa disculpa, contestó ella despacio. Te la acepto igual. El semáforo siguió en rojo. El silencio entre ambos no pedía palabras, pedía honestidad. No quiero confundirte, añadió él bajando la voz. No quiero que pienses que mezclo el trabajo con... Buscó una palabra que no sonara pobre. Lo humano. Lo humano también es trabajo, respondió ella. El poder lo olvida, yo no. Pausa. Y tampoco quiero confundirme, ni perder lo que logramos por una emoción maldicha. Él sonrió con gratitud, como quien agradece que el otro pronuncie lo que uno no sabe ordenar. Entonces te propongo un trato, dijo Alejandro. Trabajamos como hasta ahora. Limpio. Si un día ambos creemos que esto pide otra forma, lo hablamos fuera de la empresa. Sin títulos, sin correos, sin salas de juntas. Alzó una ceja. Y sin prisa. Lucía sostuvo su mirada. No había promesas, ni finales de película. Había algo más raro. Adultos. Trato, dijo. El semáforo cambió a verde. Cruzaron. La implementación de Vértice no fue una épica heroica. Fue un oficio. Se cometieron errores pequeños que se corrigieron rápido. Se diseñaron plantillas que evitaban improvisaciones peligrosas. Se entrenó a gente que nunca había sido invitada a entrenarse. Mariela demostró un pulso para cerrar cifras que ya quisieran muchos. Fabián, un don para traducir lo técnico a simple. Lucía sostenía el centro con una calma que no tenía que gritar para hacerse oír. Una tarde, mientras revisaban el Go Live del primer componente, apareció en la puerta del área una figura que nadie esperaba ver. Elena Paredes. No con abogados, sola. Llevaba un abrigo oscuro y la misma elegancia precisa de siempre, pero algo en su postura había perdido filo. ¿Puedo pasar?, preguntó desde el umbral. Lucía asintió. Alejandro, avisado, bajó. Elena miró los tableros, las listas, el mapa del proyecto extendido en una pared con imanes de colores. «Esto... funciona», dijo sin ironía. «Funciona porque ahora nadie compite por ocultar errores», contestó Lucía, suave. Elena respiró. Fue a Alejandro. «No vine a pedir vuelta», dijo. «Vine a cerrar un capítulo. Me aferré a un poder que no me correspondía. Les hice daño». Pausa. «Y sí, intenté que ella», señaló a Lucía, «cargara con una parte de mi caída. Lo siento. No era una disculpa de manual. Era una rendición privada en territorio enemigo». Alejandro inclinó la cabeza. «Gracias por decirlo». Elena se volvió a Lucía. «Ojalá alguien me hubiera enseñado a perder así,
admitió. Me hubiera ahorrado barro. Lucía sintió una compasión que no estaba obligada a sentir, pero eligió sentir. Perder limpio es más difícil que ganar sucio, dijo. Buena suerte, Elena. Elena se fue sin ruido. La oficina quedó con un eco de cosas ordenadas. No todos se atreven a entrar por esa puerta, murmuró Mariela cuando la figura desapareció. No todos se atreven a sostenerla abierta, respondió Fabián mirando a Lucía. Ella le sonrió, no como jefa, sino como par. Las semanas corrieron. El primer reporte de Vértice mostró algo que rara vez celebra la prensa: realismo rentable. No era una curva perfecta, era una línea sana. Con esos resultados, el comité autorizó la siguiente fase. El correo de aprobación llegó a las 7:21 de la mañana. Alejandro no lo anunció con fanfarrias. Se acercó al área, apoyó la mano abierta sobre el tablero impreso y dijo: «Gracias». A las 9:00, Recursos Humanos lanzó el formulario del programa Ventana. En 2 horas se inscribieron 32 personas: personal de limpieza, recepcionistas, técnicos de mantenimiento, asistentes de bodega. Los cupos eran 12. Lucía pidió ampliar a 18. Alejandro autorizó 24. Esa tarde, Lucía llamó a su madre en el descanso. Le contó sin tecnicismos que en la empresa iban a abrir clases para quienes no tenían oportunidad. Del otro lado, la voz cansada se quebró en un orgullo silencioso. «¿Te acuerdas cuando yo te decía que la gente con corbata no te iba a ver?», preguntó su madre. «Me acuerdo». «Pues diles que la corbata se afloja igual cuando tienen miedo», rió la mujer, con esa sabiduría de barrio que no necesita máster. «Se lo diré», prometió Lucía, con los ojos húmedos. Colgó. Se quedó un segundo mirando el techo, respirando hondo. Luego volvió a la mesa. Había trabajo. El cierre de trimestre llegó con una calma rara. Esa tarde, Alejandro convocó una reunión breve, solo equipo núcleo. En la sala pequeña de vidrio, sin dramatismos, dejó 3 carpetas sobre la mesa. «Quiero que esto sea oficial», dijo. Lucía, analista senior, con voto en comité de proyecto. Mariela, líder de control analítico. Fabián, diseño de modelos y comunicación técnica. Miró a los 3. No hay foto para la intranet. No hay nota de prensa. Hay un aumento y la responsabilidad de que el siguiente que venga por el programa Ventana encuentre la escalera más firme. Mariela se tapó la boca con la mano, conteniendo un sollozo que le salió risa. Fabián dijo «Graci», y la tartamudez le jugó una zancadilla. Se detuvo, respiró y terminó. «Cias». La sala explotó en una carcajada limpia. Lucía no lloró, no era su estilo, pero el brillo en sus ojos era más elocuente que cualquier discurso. «Y una cosa más», agregó Alejandro. «A partir del próximo mes, me aparto de la dirección operativa del día a día». Los 3 lo miraron. «Seguiré como presidente ejecutivo, pero quiero un comité de trabajo que tome decisiones tácticas sin esperar mi firma. Quiero que la empresa pueda caminar sin mi mano en cada paso». Señaló las carpetas. «Ustedes estarán ahí». «¿Está seguro?», preguntó Lucía. «Estoy aprendiendo a no ser imprescindible», respondió él con una sonrisa cansada y feliz. Hubo un silencio de respeto, de esos que honran no a quien manda, sino a quien suelta. Esa noche, el edificio se fue vaciando lentamente. Don Ernesto pasó por el área con su linterna vieja, como cada día desde hacía décadas. «Niña», dijo asomando la cabeza por la puerta, «¿te acuerdas cuando te dije que aquí nadie te iba a dejar subir?». Lucía sonrió, se levantó, lo abrazó con un cariño sin pudor. «Me acuerdo, don Ernesto». «Pues me equivoqué», dijo él guiñando un ojo. «Te dejaron subir y tú construiste escalera para otros. Entre los 2 la levantamos», contestó ella. El hombre se fue, arrastrando las suelas con ese paso pausado de los que aprendieron a medir el tiempo con el ruido de las llaves. Lucía apagó su pantalla, abrió su cuaderno de tapas gastadas y escribió: «Regla 5. El mérito no grita. Trabaja. Regla 6. Si abres una puerta, ponle bisagras nuevas. Regla 7.
No olvides decir gracias al que sostuvo la linterna cuando estabas en la oscuridad. Cerró el cuaderno. Lo guardó en el cajón. Ese gesto, simple, fue su manera de poner un punto y aparte. Cuando salió, Alejandro estaba en el pasillo, apoyado en la pared, como si la hubiera estado esperando sin querer admitirlo. No llevaba corbata. Tenía las mangas arremangadas y esa mirada de quien se cansó a gusto. ¿Te llevo?, preguntó. «Puedo ir sola», dijo, con una sonrisa que no era rechazo. «Pero podemos caminar un rato». Bajaron. Afuera el aire era templado. Caminaron sin prisa hasta el parque de la esquina. Se sentaron en una banca que olía a madera húmeda y a noches con historias. «Cuando te conocí», dijo Alejandro mirando al frente, «pensé que la gente como tú perdía el tiempo aquí». «Cuando te conocí», respondió Lucía con la misma honestidad, «pensé que la gente como tú nunca aprendía». Él rió, bajando la cabeza. «Parece que los dos estábamos equivocados». «Parece», dijo ella. Hubo un silencio en que la ciudad se volvió un murmullo amable. Él habló, no como quien declara, sino como quien reconoce. «No sé en qué va a terminar esto que sentimos. No te pido respuesta ni promesa. Solo te pido que no dejemos de nombrarlo cuando toque, y que, pase lo que pase, cuidemos lo que construimos aquí». Lucía lo miró, no con romanticismo de cuento, con la ternura firme de quien elige. «Puedo prometerte eso», dijo. Él asintió. No acercó la mano. No buscó un gesto que robara escena. No hicieron de ese momento una postal. Se quedaron ahí respirando la misma noche, dejando que el futuro tuviera su propio tiempo. Antes de levantarse, Lucía añadió con una chispa suave en la voz: «¿Sabes qué es lo irónico?». «¿Qué?». «Que yo no dejé de perder tiempo aquí, solo dejé de perderlo contigo». Él la miró con esa mezcla de risa y emoción que uno guarda para los instantes que importan. «Y yo», respondió, «dejé de perderlo contigo y empecé a ganar la vida». Caminaron de regreso. En el vestíbulo, el guardia alzó la mano en un saludo mudo. Las puertas se cerraron detrás de ellos con un susurro de engranajes. La ciudad, afuera, siguió con su ruido hermoso. Adentro de la empresa, en los correos programados para la mañana siguiente, aguardaba el anuncio del programa Ventana, el calendario de Vértice, la invitación a mentorías abiertas. Nada de fuegos artificiales, nada de notas épicas, solo trabajo. Y una mujer que un día escuchó: «Vos está perdiendo tiempo aquí». Y que, sin elevar la voz, cambió su destino dentro de la propia empresa y el de todos los que vinieron después,